variables y fijos y de acuerdo a su identificación con la actividad directo e indirecto. Recuerden. Por otro lado, recuerden también que el costo variable en su totalidad cambia proporcionalmente con el nivel de actividad y en términos unitarios se mantiene constante, ya en un rango relevante y o escala de producción. El costo fijo en su totalidad cambia, se mantiene constante. Aquí estos dos son los que se mantienen constantes. ¿Ya? El costo variable en términos unitarios se mantiene constante, el costo fijo en términos totales se mantiene constante y en términos unitarios cambia y el costo variable en términos totales cambia de acuerdo a los rangos relevantes de producción y en el caso del costo variable al total de las unidades producidas. ¿Qué es una escala de producción? Es los volúmenes distintos, niveles de volumen de producción que hacen que el costo promedio unitario por unidad cambie. ¿Ya? Esto es lo relevante, lo que vimos en la anterior clase. Y ahora metámonos en materia. Muy bien. Sistema de costeo directo y absorbente. Hemos discutido y se les ha dicho que el costeo, los sistemas de costeo, el proceso de determinación de la utilidad pasa por dos métodos básicos. Déjenme encender la cámara, por favor. El sistema de costeo pasa por dos métodos básicos, ¿verdad? Pasa por el sistema de costeo absorbente y costeo directo como métodos para determinar la utilidad. ¿Dónde radica la importancia de esto? En que si yo le digo a usted que lo voy a medir de esta manera, ¿ya? Entonces, se le dice, o sea, la medida va a ser la utilidad. Lo primero que tengo que aprender es a calcular la utilidad. Si no sé calcular la utilidad, ¿cómo voy a saber cómo me van a medir? ¿Cómo voy a saber qué es bueno, qué es malo? ¿Cómo voy a saber qué está bien o qué está mal? Es un poco lo que les he venido diciendo, ¿verdad? Le he venido diciendo, o sea, cuidado con las definiciones, esas asunciones de que esto es bueno, que esto es malo, sin saber cómo es. Cuando yo digo esto está mal es porque sé cómo es, está bien. Y para saber eso hay que saber cómo se mide y cómo se calcula. Pero lo primero que tenemos que aprender es a decir cómo se calcula la utilidad. La utilidad universalmente tiene dos métodos de cálculo. El sistema de costeo directo o costeo variable y el sistema de costeo absorbente. Esos son los dos métodos universales para calcular la utilidad. Veamos. El costeo absorbente es usado con fines externos. Es usado, pero no es aconsejable para tomar decisiones. Incluye el costo del producto y todos los costos de la función de producción, sean estos fijos o variables. ¿Por qué? Porque asume que los dos tipos de costos han contribuido a generar los productos, por lo tanto se deben incluir ambos, sin olvidar que los ingresos deben cubrir costo fijo y costo variable.
¿Ok? Cualquier duda me preguntan, por favor. De esto no se pueden olvidar. Les dije que los costos se clasifican, hay tres grandes métodos, de acuerdo a la función. Lo primero que les dije a ustedes es la función de producción, la función de administración y la función de comercialización. Los estados financieros se elaboran de acuerdo a la función de los que cumplen los costos. ¿Está claro? Ahora, aquí asumimos, se acumulan en la función de producción los costos fijos de producción y los costos variables de producción. En la función de administración, los costos fijos de administración y los costos variables de administración. En la función de comercialización, los costos fijos y los costos variables de comercialización. En el sistema de costeo absorbente. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Primera cosa. Costeo directo. Un segundo. Este método asume que los costos fijos, en particular los de producción, están asociados con la capacidad instalada. Yo les decía a ustedes, y se lo he dicho en varias ocasiones, que los costos fijos están asociados a decisiones de largo plazo como la capacidad instalada. Y los costos variables están asociados a decisiones de corto plazo como la cantidad mínima a vender, composición óptima de líneas, etcétera, etcétera. El costeo directo dice, los costos fijos de producción nunca están asociados con el volumen de producción. Con el volumen de producción están asociados los costos variables, no los costos fijos. La capacidad instalada de la generadora de costos fijos independiente del volumen de producción. A ver, entendamos esto. Señorita Lino, señorita Romero Lino. Encienda su cámara, su micrófono, por favor. Joven, ingeniero. Ah, perdón. Joven, entonces. Esto que dice acá. Perdón, pero tenía una hambre. No tengo idea de usted. Sí, amor. Mil disculpas. Dice que la capacidad instalada del generador de costos fijos. ¿Cuál es el problema? Ahora la situación de las empresas está complicada, ¿verdad, Romero? Sí, por el motivo de la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué?
porque se redujo el volumen de producción pues debido a que las ventas han disminuido también. Y si se ha reducido el volumen de producción, se reducen los costos y listo. ¿Cuál es el problema, Romero? Que para generar ingresos se necesitan ventas y las ventas también se han reducido. Pero si caen las ventas bajo los Caen los costos, ¿cuál ingresos. es el problema? Sigo sin entenderlo. Que el flujo del producto, como ya no sale, no generamos el ingreso para seguir manteniendo ese ciclo, ¿no? De producir, vender, producir, vender. Pero lo hago más chico, ¿cuál es el problema? Como dicen. Lo hago más chico, vendo menos. Pero es que no le da ni para vender menos, ¿Por qué? porque ya no hay venta. Ah, pero algo se venderá, pues ahí siempre va a haber alguien, ¿no? Ahí que compre. ¿Lo ves? Pero ¿dónde está el problema, pues? Usted hasta ahora, lo único que me dice es, está mal, está mal, está mal. Bueno, ¿y cómo está bien? ¿Cuál es la interpretación desde el punto de vista del costo de lo que está pasando? Esa es la pregunta, Romero. A ver, voy a tener que volver a la clase anterior. Mire, a ver, el anterior semestre yo les dije, y esto está, lo tiene ustedes el anterior semestre, que, a ver dónde está, comportamiento de los costos, está el gráfico. Aquí está. Los costos fijos están asociados a la capacidad instalada, son así. Los costos variables son así. Esto es la cantidad que se va a vender o producir y este es el costo fijo. Ah, perdón, no estoy compartiendo eso. La anterior clase le expliqué, el anterior semestre y la clase anterior, porque usted lo tiene esto de la clase anterior, Romero, que el costo fijo es fijo en una escala relevante de producción independiente de la cantidad producida. Si, en cambio, el costo variable varía de acuerdo a la cantidad producida, se da el costo variable. ¿Lo ves? Y el costo total es la suma de los dos. Entonces, para cubrir este costo total, yo tengo que tener una línea acá que sean las ventas. ¿No? Como el Romero. Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. No entiendo lo que usted me quiere decir. Usted me dice, no, ¿cuál es la causa de la crisis? No hay venta. Ya, ok, pero si se baja la venta, bajamos los costos, pues ¿cuál es el problema? ¿O no? Sí. ¿Sabe usted, Romero, que yo no trabajo en la tele, ¿no ve? ¿Sabe, Sí. no? Ya, muy bien. Entonces, si usted me va a responder, tiene que responderme con base técnica. Una explicación técnica de lo que está pasando. Pero de nuevo la pregunta, ¿qué es lo que está pasando?
Los costos variables se modifican y varían de acuerdo a la cantidad producida. Estos no. Entonces, ¿qué pasa cuando las ventas se caen? Se viene aquí abajo. ¿Qué costo no permite cubrir? ¿Qué pasa si esta misma línea la voy a... ¡Ah, diablos! Esta misma línea la pongo aquí. ¿Qué sucede con una empresa que no tiene costo fijo? Romero. A ver, espérenme un ratito, algo hice mal acá. Copiar, pegar y ahora sí. Mire, esto pasa con una empresa que no tiene costo fijo. Y una empresa que tiene 100% de costo fijo. ¿Ya? Entonces, para una empresa que no tiene costo fijo, ¿qué tan fácil es cubrir sus costos? A ver, Romero, se lo voy a cambiar el ejemplo. ¿Por qué la gente se dedica a la comida? Porque es lo más fácil de vender. ¿Cómo que es lo más fácil de vender? Porque todo el mundo busca qué comer, todos tenemos hambre. Ah, entonces todo el mundo busca qué beber, entonces vendamos tragos, pues entonces Romero, ¿no es? ¿Ah? Pues todo el mundo busca qué caminar, vendamos zapatos. ¿Es así, señorita Mamani? Señorita Mamani, esa es la explicación que hay técnica que tenemos que dar desde la universidad, no, señorita Mamani. Ah, ¿dónde estoy? ¿En la tele o en la universidad? En la universidad. Ah, ya, no estoy en la tele. Pues ya, yo no veo esas cosas. Yo le he dicho, Romero, no veo, no miro. Cuando me mandan esas cosas por WhatsApp, lo borro. ¿Ya? Yo soy profesor universitario. No voy a charlar a la tele. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Por qué la gente se dedica a la comida? A ver, voy a cambiarle el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante legalmente establecido y alguien que vende comida en su casa? La señorita Mamani se fue. Señorita Mamani, por favor, Vanessa. Se fue. Aruquipa. A ver, jóvenes, ya, a ver, dejemos de informarnos por WhatsApp y empecemos a tomarlo en serio. ¿Ya? Es muy sencillo. El que tiene su restaurante legalmente establecido tiene costo fijo. Entonces se enfrenta a este escenario, donde si las ventas no superan este punto, pierde plata. En cambio, la señora que abre su negocio en su casa no tiene costo fijo, porque la energía eléctrica la paga su marido, el agua la paga su marido, los impuestos la paga su marido, etcétera, 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 etcétera. Pues no tiene costo fijo. Entonces, ¿cuál es la mejor posición para iniciar un negocio? No tener costo fijo. Ah, ¿verdad? Y hacer trabajar a toda la familia como esclavos. Y la esclavitud siempre ha dado plata. Romero. Es la base de la riqueza mundial, la esclavitud. ¿O no? Hacer trabajar a la gente y no pagarle no es buen negocio. Entonces. Pero no estamos en esos tiempos. ¿Cómo no? ¿Quién ha dicho? María de los Ángeles, ¿cómo es ese asunto? A ver, explíquenos. Se sigue dando eso, ingeniero. Las personas que colocan su negocio en casa,
cuentan prácticamente con todas las familias que pueden colaborar unos y otros. Claro. Entonces, todo trabajo Si explotaron la familia, es buen negocio. ¿Lo ves? Claro, las ganancias se quedarían, llámese, por ejemplo, si el negocio es de la madre de familia, con la madre de familia. Claro, pero ¿cuál es la característica? Está bien eso como explicación para el WhatsApp. Pero ahora vamos a la explicación académica, María Lojana. ¿Cómo se explica eso en estos términos? Los costos fijos de un negocio de casa no existen. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el costo fijo que tiene un restaurante y que alquilar un local? ¿Lo ves? Tiene mano de obra. ¿Lo ves? Tiene servicio exclusivo del restaurante. Tiene seguridad exclusiva del restaurante. Un seguro exclusivo del restaurante. Energía eléctrica exclusiva del restaurante. Agua potable exclusiva del restaurante. Entonces son costos fijos asociados al restaurante. ¿Y qué pasa con el negocio de casa? Eso no existe. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de la capacidad de generar utilidades o de bajar los precios de venta, ¿quién está en mejor posición? El negocio. La persona que tiene su negocio informal. Claro. Ahora, entonces, como estamos en el periodo de los informales, ¿no ve? Ahora los seres informales, la tuti, ¿no? Los únicos que están fregados somos los que somos formales nomás. Pero bueno, ese es otro tema, que es otra discusión académica que debería haber, que debería discutirse, obviamente, al interior de la universidad, dejando posiciones políticas en todo esto, ¿verdad? Entonces, está claro el problema. No quiere decir que eso esté bien, Romero. No he dicho que esté bien. He dicho cómo se explica, ni bien ni mal. Ya yo no emito opinión sobre eso. La explicación académica de lo que sucede desde el punto de vista del costo es esa. Si es formal o informal, no me voy a meter. ¿Ya? Es claro que el que hace la actividad de casa elimina los costos fijos, los reduce a la mínima expresión, por lo tanto, muy rápidamente alcanza esto. ¿Me entiendes? Muy fácilmente está encima de esto. Por eso ve aquí, este es el punto, y en cambio aquí, este es el punto. ¿Lo vio? Esa es la explicación académica. Entonces, esa empresa familiar y de casa, más rápidamente va a alcanzar el punto de equilibrio o puede reducir los márgenes a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque no existen los costos fijos. El momento que le aparezcan los costos fijos, ya, en ese momento pasa de esta situación a esta situación y ahí empiezan los problemas. Entonces, la pregunta original fue, ¿qué es lo que pasa? Usted me dijo, no, lo que pasa es que no hay trabajo, que acá, que más allá, que no sé qué, que no sé cuánto. No es esa la explicación. La explicación es que las empresas pierden dinero. ¿Por qué? Porque los volúmenes de ventas han caído o los ingresos por ventas han caído con un efecto de la reducción de precios. Esa reducción de precios puede venir generada porque hay otra actividad económica o otro tipo de actividad económica del mismo tipo que es mucho más competitiva. Mucho más competitiva. ¿Ya? ¿Por qué es más competitiva? Porque no tiene costo fijo. Que sea sostenible en el tiempo es otra cosa, es otro análisis. ¿Ya? De todo esto habrán empresas que nacerán y se formalizarán y lograrán alcanzar niveles de venta más altos. Pero habrá otras que no y van a desaparecer. Pero esa es la explicación desde la visión de costos. Es un problema de costos. Lo que le pasa a la empresa es que la venta se cae y ¿qué es lo que no puede cubrir? El costo variable va a ir asociado a la cantidad vendida, pero el costo fijo es fijo. Y lo que le pasa es esto, que si no supera este volumen de venta, no va a poder cubrir su costo fijo. Y las empresas, Romero, no quebran por costo variable,
quiebran por costo fijo. Fijo. El costo fijo va asociado ¿a qué? A que como esto es fijo, independiente del volumen de producción, si no tiene la suficiente cantidad de ingresos, no lo puede cubrir. Ese es el problema, eso se llama iliquidez. Y es diferente. Esperen un ratito, por favor. La iliquidez es otro problema. Ya no apague su cámara, línea. Ya, ahí está su compañero que quiere. De ahí su compañero quiere hacer una tesis en costos de no calidad. Ya estaba por llegar, pero no importa. ¿Le quedó claro, señorita María de los Ángeles? Sí, ingeniero. Romero. Ya. No me alegro que el WhatsApp no tenga explicación para eso, porque ya si eso tiene, ya no parece complicado. Entonces, estamos claros con esto. Los costos fijos de producción tienen que llevarse al periodo. Es decir, los costos fijos van asociados a un mes, a un semestre, a un año. ¿Cómo se calcula por el método de costeo directo esto? A ver, ingresos, y esto ahora vamos acá, y ahora es diferente. Tenemos el costo variable de producción. Tiene el costo variable de comercialización, el costo variable de administración. ¿Qué costo no puede evitar la señora de la que tiene su negocio en la casa? Estos. Variable. Pero los fijos sí puede, ¿verdad? Sí puede evitarlo. Entonces, un poco lo que sucede es eso. ¿Y qué es lo que reduce? Entonces ella dice, voy a bajar el precio a tanto porque a través de eso genero un pequeño margen que me permite cubrir los costos fijos. O porque tiene como tiene un costo de oportunidad. Como tiene un costo de oportunidad bajo, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo de la alternativa que yo gano o pierdo por hacer eso. Si usted revisa el último capítulo que le he pasado, usted va a encontrar, aquí está el costo de oportunidad. Si yo elijo esta alternativa, gano 15. Si elijo esta alternativa, gano 18. Te va a decir, no, pues la del 18 es la mejor. Sí, pero veamos, todo depende. Porque en el formato de costo de oportunidad, si yo elijo la de 15, la que me da la ganancia de 15, mi costo de oportunidad es 18, lo que dejo de ganar. ¿Ya? Si elijo la de 18, mi costo de oportunidad es de 15. Cuando decimos que su costo de oportunidad es bajo, es por como se quedó sin trabajo, entonces, ¿qué otro ingreso va a percibir? ¿Contra qué va a contrastar el margen de contribución que le genera el negocio de casa? Contra cero, ¿verdad? Por eso es que funciona. Esa es la explicación. ¿Ya? Y obviamente, si lo mantiene en la informalidad, el negocio es mucho más efectivo.
desde el punto de vista de la generación de utilidades para la persona. Muy bien. Les decía, el cálculo son ingresos, cantidad vendida por precio de venta. Entonces, si mantiene constante la cantidad, puede bajar el precio hasta que este margen de contribución sea lo suficientemente satisfactorio para, como esto es bajo, generar utilidades. ¿Ya? De lo que se trata es de separar, tomando en cuenta las funciones de producción, administración y comercialización, los costos fijos, los costos en costos fijos y en costos variables. De eso se trata. Hay otras formas más financieras de presentar esta información, que es esta que ustedes ven aquí, mostrando algunas líneas como la utilidad antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Ya? Cuidado con los gastos financieros. Los gastos financieros tienen que ver con algo que se llama el patrimonio de la empresa. ¿Ya? Voy a ampliar esta explicación. Una empresa está formada por un conjunto de activos. ¿Qué son los activos? Los bienes que tiene. Esos bienes y recursos que tiene la empresa, ¿ya? Son financiados por dos fuentes. El patrimonio, que es el capital de los accionistas, y el pasivo, que es la deuda que se tienen con terceros. Entonces, entre estos dos son los dueños de esto. Si el dueño quisiera quedarse con toda la ganancia, tendría que cubrir con sus propios fondos el pasivo. ¿Ya? Con sus propios fondos. ¿Eso es posible? Sí. Hay empresas que no tienen deuda. Entonces, esto es lo que genera el costo financiero. ¿Ya? Bueno, con esa explicación, volvamos a lo que estábamos haciendo. En conclusión, las diferencias entre estos dos métodos para calcular la utilidad son, en costeo directo, los costos fijos, en el costeo directo son costos del periodo, en el costeo absorbente se los distribuye de acuerdo a las unidades producidas. Primera diferencia. Segunda diferencia, en inventario, el costeo directo contempla los costos variables. Solo los costos variables, o sea, el inventario se valora a costo variable de producción. En costeo absorbente, el inventario se valora a costo total unitario de producción. O sea, costo fijo más costo variable unitario. Estas dos formas de cálculo pueden dar distintos tipos de utilidades. Las utilidades pueden cambiar de un periodo a otro con aumentos o disminuciones del inventario. Dice aquí, si el volumen de ventas es mayor que el volumen de producción, el sistema de costeo directo dará mayor utilidad. Si el volumen de ventas es menor que el volumen de producción,
el costeo absorbente dará mayor utilidad. Ambos métodos reportan utilidades iguales cuando el volumen de ventas coincide con el volumen de producción. En este caso, no hay inventario. Esa es la diferencia. El costeo directo muestra el margen de contribución. ¿Por qué es importante el margen de contribución? Porque esa es la línea que nos define hasta dónde se pueden bajar los precios. Generar el suficiente efectivo para cubrir los costos fijos existentes y generar utilidades. Entonces, ¿qué hacen las empresas en este periodo, Romero? Votan a la gente, votan a todo el mundo. ¿Para qué? Para bajar el costo fijo. ¿Ya? Utiliza criterios de márgenes de contribución para facilitar el análisis. El costeo directo tiene los mismos supuestos del modelo costo-volumen-utilidad, que es punto de equilibrio. Una perfecta división entre costos variables y fijos. Una linealidad en el comportamiento de los costos. Y cuando se está el precio de venta, los costos fijos se mantienen y el costo variable se mantienen constantes o en una escala relevante de producción. En resumen, ambos métodos difieren en tratamiento de inventario, clasificación y orden de presentación de información, y el costeo directo es más adecuado para uso interno y el costeo absorbente para uso externo. Muy bien, jóvenes. Ya me están llamando a mí. Entonces, los veo el día... George Unatingo, no me corté. Los veo el día... Hoy es lunes, ¿no? El miércoles, por favor, 6:30. ¿Ya? Ingeniero, esta información... ¿Perdón? Ingeniero, la información de esta diapositiva, ¿la pasó a algún lugar? Claro, joven, por supuesto. Pregúntale a María Los Ángeles, ella lo tiene. Ya, ya. Ya lo subí hace rato. ¿O no, señorita? María Los Ángeles, ¿sí o no? No sabe. ¿O quiere que le muestre la foto del WhatsApp? Que el link ya no esté vigente es otra cosa. ¿Verdad, María Los Ángeles? Sí, Yo no les tengo. advertí. Ya, ok, pásele a su compañero, por favor. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Los veo el miércoles. Gracias.